Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy más contento que ustedes, parece. Hace 2 años que no hacía esto, de venir a un evento presencial a compartir con personas con respecto a la ciencia y la tecnología, que son los temas que me apasionan. Así que estoy tremendamente contento de estar con ustedes. Debajo de esta mascarilla hay una sonrisa. Espero que pronto podamos verlas en vivo y en directo. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación que me han hecho. Es un placer estar con ustedes hoy. Agradecer a Laura, agradecer a Andrea por la invitación también. Es un gran proyecto. Y me gustaría conversar con ustedes sobre algunas reflexiones que es importante hacer sobre estos temas. Creo que la pandemia nos ha invitado a tener muchas conversaciones que son complejas, pero al mismo tiempo esenciales para enfrentar los desafíos del futuro. Y la historia nos puede entregar importantísimas lecciones con respecto a lo que ocurre cuando las sociedades no se preparan para enfrentar esos desafíos. Lo que están viendo ahí es un mapa de Sajonia, una zona de Alemania a fines del siglo XVII. En aquella época, en esa zona, había varias ciudades que se dedicaban a la actividad minera. Las minas de plata eran tremendamente importantes, no solo porque generaban riqueza, sino que además producían trabajo y eran el centro alrededor del cual se organizaban las comunidades. Tenían un rol económico, tenían un rol social y eran parte de la vida de las personas. En aquella época la producción minera, ustedes podrán imaginar, era más bien artesanal. No existía una minería industrializada. Hacer agujeros en la tierra era un negocio caro, complejo y peligroso. De hecho, las minas se iluminaban, como pueden ver ahí, con velas. Esa era la tecnología que tenían para poder trabajar en esas condiciones. Y por supuesto se fabricaban piques que se iban introduciendo lentamente en la tierra y que permitían extraer el mineral. Era una operación lenta, era una operación compleja y además era una operación que necesitaba cantidades extraordinarias de madera. Los bosques que estaban alrededor de las minas eran fundamentales porque proveían la madera necesaria para poder reforzar los piques de la mina. Sin ese reforzamiento de madera, la mina colapsa y deja de ser productiva. La madera, entonces, era un insumo fundamental para sostener el negocio más importante de varias ciudades de esa zona de Alemania. A fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, este señor que aparece acá, Hans Carl von Candlowitz, asume el cargo de director de una de estas minas en la zona de Sajonia. Y lentamente se empezó a dar cuenta que estaban metidos en un tremendo problema. Los bosques crecen de manera muy lenta y el uso acelerado de la madera para poder reforzar el interior de las minas hizo que la industria de la plata colapsara, al punto que las minas de plata de esa zona de Alemania dejaron de funcionar a principios de 1700. No dejaron de funcionar porque se acabó la plata, seguían siendo minas productivas. Las minas dejaron de funcionar porque se acabó la madera que permitía expandir la mina. Inicialmente trataron de traer madera de otras partes del país, modificaron incluso el curso de ríos. Y eso hizo evidentemente que el precio de la madera subiera. Varias minas no pudieron con el costo y quebraron. Y lentamente la escasez de madera hizo que la industria de la plata fuera un negocio muerto. Como murió el principal negocio de las ciudades, con el negocio murieron las ciudades. Subió el desempleo y la gente tuvo que irse. Este hecho y la explotación poco sostenible de un recurso natural esencial para una actividad económica y que además generó un profundo impacto en la sociedad, hizo que Hans, nuestro amigo que aparecía en la foto anterior, escribiera este libro. Ese libro que aparece ahí, Silvicultura económica, es tremendamente importante desde el punto de vista histórico. Yo estoy seguro que todos ustedes ya lo leyeron, está en latín, obvio. Ese libro, por primera vez en la historia, menciona la palabra sostenibilidad. Y la versión de la sostenibilidad que aparece en ese libro es la visión que tenemos hoy. Y eso es importante. Usualmente asociamos la sostenibilidad con el ambiente, con la naturaleza, con los recursos naturales. Y sin embargo, nuestro amigo Hans, cuando escribe este libro, lo escribe con una clara y profunda visión sobre el concepto más amplio que tenemos de sostenibilidad. En el fondo, el uso poco racional
de un recurso que es renovable, pero que crece lento, como los bosques, eran esenciales para sostener una actividad económica, que al mismo tiempo era esencial para sostener a toda una comunidad. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible, por lo tanto, no se refiere solo al medio ambiente. Se refiere al ambiente, pero también tiene un eje que es económico y otro que es social. Para que un negocio sea sostenible, para que una sociedad sea sostenible, tiene que considerar esos tres elementos a la hora de evaluar cualquier política, cualquier emprendimiento y cualquier acción. Y eso es importante porque usualmente asociamos la sostenibilidad con el medio ambiente. Pero en estricto rigor, la sostenibilidad tiene un alcance que es un poco más complejo. Y me gustó mucho que Laura mencionara durante la presentación que resumía los logros del proyecto, que efectivamente se trata de un proyecto que se mueve en esa arena, en la arena de la sostenibilidad, con profundos impactos no solo económicos, sino que también ambientales y sociales. Hoy en día la sostenibilidad se ha convertido en un tema que es ineludible. Recordemos que la pandemia es una crisis sanitaria que está ocurriendo dentro de otra crisis, la más grande, la más peligrosa, que es la crisis ambiental y ecológica que estamos enfrentando. En ese contexto, las Naciones Unidas lanzaron un programa de desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso era importante aclarar el origen histórico de la sostenibilidad, porque de lo contrario, parece poco intuitivo que, por ejemplo, el fin de la pobreza sea parte de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y uno podría decir, oye, ¿y qué tiene que ver esto con el medio ambiente? Sí, está relacionado eventualmente, pero forma parte de lo que estrictamente entendemos como sostenibilidad. En el fondo queremos sociedades que sean sostenibles en el tiempo, que no colapsen sobre sí mismas. Y eso implica varios ámbitos de desarrollo. Afortunadamente la historia nos entrega varias lecciones, pero es importante conocerlas para poder incorporar esas lecciones en nuestras agendas. Eso que están viendo ahí es una isla, masa de tierra rodeada por agua. Eso me acuerdo del colegio, ¿cierto? Es una isla que está en el Pacífico, eso es Australia, y ahí está esta isla que se llama Nauru. La isla de Nauru era un punto insignificante en cualquier mapa a fines del siglo XIX. No le importaba a nadie. No era un destino importante. Los barcos paraban ahí de vez en cuando a abastecerse de agua o de comida, pero no era un lugar de interés. En 1899, un barco australiano hizo una escala en la isla de Nauru y uno de los tripulantes del barco dio una vuelta por la isla a estirar las piernas. Y mientras paseaba por la isla, se topó con esta roca. La miró con interés y pensó que era un trozo de madera fosilizada. Encontró que era un souvenir muy bonito y decidió llevarse la roca de vuelta a Australia. Un recuerdo. Subió una foto a Instagram con la roca. Pero la roca en realidad era re fea. O sea, ahí está. Terminó sus días en la oficina de una empresa como tope de puerta. Lo que uno pone para que la puerta no se cierre con el viento, básicamente. Esa empresa en particular era una empresa minera que estaba dedicada a la prospección de fosfato. El fosfato tiene fósforo, que es un elemento fundamental para las plantas. Es un gran fertilizante. El fósforo es parte de los ácidos nucleicos, por ejemplo. Y por aquella época, a principios del siglo XX, los fertilizantes estaban volviéndose cada vez más importantes porque la agricultura tenía que revolucionarse para poder alimentar a la enorme cantidad de gente que estaba viviendo en el mundo. Y por lo tanto la prospección de minerales de fosfato era un negocio millonario. Y esta empresa se dedicaba a la prospección del fosfato. Y un día, un empleado de esta empresa que trabajaba en otra ciudad fue trasladado a Sydney, a la casa matriz, donde en una puerta tenían un tope muy curioso. Y este señor pregunta y dice, oye, ¿y esta roca que hace acá qué es? No, es un trozo de madera fosilizada. Y este señor miró y dijo, no, eso no es madera, eso es fosfato. De hecho, eso es una roca de fosfato puro. Este señor era químico, tenía un ojo impresionante, y efectivamente analizaron la roca, ese tope de puerta, y efectivamente era una roca de fosfato puro. Literalmente,
habían encontrado una mina de uno de los materiales más codiciados en aquella época. Y ese hecho cambió el destino de esta isla. Esos son los habitantes de Nauru en 1900, a principios del siglo XX. Todos hacían CrossFit. La dieta en aquella época que tenían eran peces que cultivaban en lagunas internas. Iban a la costa, tomaban huevos de pescado y los llevaban a una laguna interna. Hacían acuicultura en la isla. Además eran agricultores. O sea, tenían una dieta basada en pescado y vegetales. Comían pescado con ensalada todos los días. Caminaban por la isla, hacían deporte. Pero de pronto llegó la minería del fosfato. La isla entera era una mina. Ese paraíso, esa isla que se encuentra al norte de Australia, que tenía esa apariencia, se convirtió en eso. La explotación absoluta hasta el final del fosfato en la isla la destruyó por completo. Fíjense que el destino de Nauru fue bien impresionante. En esa época dependían de Australia y se independizaron de Australia a mediados del siglo XX. Y en ese momento la isla de Nauru se convirtió en la nación más rica de este planeta. Nadie trabajaba, nadie pagaba impuestos, el Estado daba todo, les sobraba literalmente la plata. ¿A costa de qué? De degradar completamente la isla. Ya no había piscicultura, ya no había agricultura, pero tenían mucho dinero. Y como tenían que seguir comiendo, empezaron a importar la comida a la isla. ¿Qué tipo de comida? Ultraprocesada. El dinero que quedó de la producción de fosfato lo invirtieron pésimamente. Y con el paso del tiempo pasó lo que ocurre con los recursos naturales. El fosfato se acabó, la isla quedó destruida, la economía también, y hoy la población de Nauru tiene el récord de ser el país más obeso del mundo, con los mayores índices de diabetes de tipo 2. Se generó un problema sanitario, económico y medioambiental. La historia de la minería del fosfato en la isla de Nauru es probablemente el ejemplo más claro de lo que ocurre en un país cuando los recursos naturales se explotan de manera no sostenible. Porque es literalmente insostenible en el tiempo seguir así. Y es una lección histórica importantísima para países como el nuestro, donde los recursos naturales siguen siendo hoy tremendamente importantes. No solo eso, la isla de Nauru es bajísima y es una de las naciones más amenazadas por el cambio climático, porque la subida de los niveles de los océanos podría literalmente hacer que el país desapareciera. Este es el corolario de una historia tristísima que nos habla de lo que ocurre cuando nuestro desarrollo es poco sostenible y no tiene en cuenta estos tres ejes. La historia de la isla de Nauru es tremenda. Aquí hay otra isla, es una isla distinta, ¿cierto? Siempre dicen que Chile es una isla, desierto al norte, cordillera acá, hielo al fondo. Chile es un país complejísimo. Esta es una foto que tomé en Google Earth y traté de que saliera todo Chile. Cuando saca una selfie uno y quiere que salgan todos, es complejo, porque tiene que ir del Polo Sur a Tarica. Es un país gigantesco. Así que hice un zoom mejor y tomé solo Chile continental. Parte aquí, termina acá. Y me di el trabajo de tomar 6 fotos a 10 kilómetros de altura. 10 kilómetros de altura es la altura promedio que tiene un avión cuando está volando y está a altura crucero y velocidad crucero, está a 10 kilómetros de altura, 10.000 metros, más o menos, que es la altura del Everest, que es el tamaño de la piedra que golpeó la Tierra y mató a los dinosaurios. Cuando vuelen en avión, piensen que la piedra que chocó con la Tierra y extinguió a los dinosaurios iba del avión al suelo, una roca grande, ¿ya? Tomé esas fotos a 10.000 metros de altura. Esas 6 fotos son de Chile. Pero perfectamente bien podrían ser 6 países distintos. Miren acá. No hay nada, es un desierto, pero uno podría pensar muerto, ¿cierto? Hay vida ahí también, ese es otro tema. Miren eso acá, y miren el contraste, miren acá. Ese bosque que es impenetrable. Ya que hay hielo, y eso es pura nieve y hielo eterno. De Arica a la Antártica. 6 países distintos. 6 realidades diferentes.
6 modos de vida distintos. Se nos olvida que Chile es un país tan complejo. Ese es el perfil de Chile puesto sobre el mapa en el hemisferio norte, y abarca parte importante de Canadá, Estados Unidos y parte importante de México. Chile puesto en Europa, desde Noruega a África, atravesamos toda Australia, y en Asia llega desde el Mar Rojo hasta el norte de Rusia. Desde el Mar Rojo, que sabemos lo que hay ahí, ¿cierto? Hay desierto, hay camello, hay petróleo, hasta el norte de Rusia. Ese es Chile. Un país tremendamente complejo. ¿Por qué menciono esto? ¿Y por qué me parece que es tan relevante? Porque Chile no es solo un país complejo, es tremendamente centralista. Y muchas veces, la mayor parte del tiempo, Santiago no refleja lo que ocurre en otras partes. Los problemas que tenemos en Santiago no son los mismos. Los problemas de un agricultor de Arica no son los mismos problemas que un agricultor de esta zona. Y por lo tanto, las soluciones locales a los problemas locales son fundamentales. Y quiero destacar el apoyo del gobierno regional. Sería imposible abordar este tipo de problemáticas sin el apoyo del gobierno local, sin el apoyo de las universidades que están instaladas en los territorios y que tienen claridad con respecto a las problemáticas de sus territorios, las sienten como propias. Que es lo que en parte describió Laura en su presentación. ¿Qué problemáticas enfrentan permanentemente? La degradación del bosque nativo, la presencia de especies invasoras que compiten muchas veces por los recursos, por el suelo, por el agua y por la luz solar. Los incendios forestales, que se pueden controlar pero que son difíciles de manejar cuando en la región el negocio forestal es tremendamente importante y la densidad y presencia de esos bosques es completa. Y lo que ocurre con la calefacción, porque evidentemente en esta zona del país, a diferencia de otras zonas de Chile, hay que calefaccionar durante el invierno y gran parte del invierno, porque hace frío. El 20% de las viviendas en Chile declaran que en invierno, dentro de la casa, hace frío. La pobreza energética en este país es enorme. Y evidentemente, la pobreza energética en Arica no significa lo mismo que en Santiago y no significa lo mismo que acá en Concepción. Y si una persona tiene frío, se va a abrigar. Y va a quemar, si tiene que quemar, va a quemar lo que encuentre a mano. Y eso genera problemas, porque genera problemas de emisiones de humos que tienen material particulado. Y el material particulado 2,5, que llega a la parte baja del pulmón, produce inflamación crónica, enfermedad pulmonar respiratoria y eventualmente cáncer. Y lo sabemos. Y hay varias ciudades del sur de Chile que enfrentan todos los años problemáticas de esta naturaleza. Es un problema social, es un problema ambiental y es un problema económico. Es un problema de sostenibilidad. Y la solución de este problema es compleja y por eso que, tal como Laura mencionó en su presentación, hay investigadores de distintas áreas, porque la solución a los problemas complejos tiene que ser necesariamente compleja, multidisciplinaria. Investigadores de ciencia, de ingeniería y de economía. Porque tenemos que asegurarnos que la solución a este problema que es de sostenibilidad sea en sí mismo una solución sostenible. Lo dijeron en el video. Si la solución es más cara que lo que tenemos ahora, no va a funcionar. No es sostenible desde el punto de vista económico. Por eso que es importante que haya equipos multidisciplinarios que den cuenta de un problema que es extremadamente complejo. Es interesante porque el proyecto nace de problemáticas locales que se enfrentan de manera multidisciplinaria, con el apoyo del gobierno regional, para producir un insumo que, cuando uno lo mira, es bien sencillo. Es básicamente acerrín que se comprime mecánicamente. La lignina, que es un componente de la madera, actúa incluso como pegamento en ese caso, para mantener la integridad de este material. Pero tiene varias ventajas por sobre la leña. Tiene varias ventajas que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de humedad presente en la madera durante la quema. Algo que se destaca, por ejemplo, en una de las notas de prensa que ustedes publicaron, de las tantas que tienen, donde se destaca la eficiencia energética que tiene este material. La leña húmeda, o la leña mal almacenada, puede tener una eficiencia energética que es inferior al 50%, versus el pellet que, como se muestra ahí, tiene una eficiencia térmica un 80% más alta que la de la leña. Se convierte entonces en una solución que permite calefaccionar los hogares de manera eficiente, convirtiendo la mayor cantidad de la masa en energía calorífica,
produciendo además menos productos de desecho peligrosos, como el material particulado, hay menos humo. Una combustión perfecta emitiría solo agua y CO2, pero cuando la madera está húmeda y tiene otros contaminantes, se producen otro tipo de partículas, que son un poco más grandes y que eventualmente afectan la salud de las personas. Pero además la producción de pellet toma en cuenta algunas problemáticas como las mencionadas anteriormente. Lo que ocurre, por ejemplo, con las especies invasoras en el bosque nativo. ¿Qué pasa con el material de raleo o de poda de las plantaciones que muchas veces queda abandonado? ¿Cómo eso se puede recolectar y puede convertirse en un insumo para fabricar este tipo de material para ser entregado a empresas, por ejemplo, que fabrican pellets y luego entregado a las personas? Hay cambios culturales también involucrados. Por eso que también es importante comunicar lo que se hace. Lo que están haciendo los colegios, por ejemplo, de llevar una forma de calefacción que es sostenible y además generar curiosidad con respecto a lo que está ocurriendo, con investigación que además fue desarrollada en la misma zona. Entonces, en ese sentido, este proyecto en particular muestra todos los componentes que uno esperaría de un proyecto que trata de resolver una problemática compleja. Ese es un pequeño resumen, está incluido todo lo que mencionó Laura, de las cosas que se consiguieron, pero quiero destacar lo importante que es que este proyecto salga de la universidad. El conocimiento generado en las universidades en nuestro país tiene que salir a las comunidades, particularmente cuando se produce a partir de problemáticas locales y en ese mismo territorio. En ese sentido es tremendamente importante movilizar este conocimiento hacia los usuarios, hacia las empresas pequeñas que producen pellet, hacia las personas que usan calefacción con madera. La información que se obtiene de este tipo de proyectos además permite tomar mejores decisiones. Y hoy, la crisis sanitaria nos demostró además que la ciudadanía está tremendamente empoderada y exige soluciones más adecuadas a problemáticas que son complejas. Y tengo la sensación de que las universidades están llamadas por su mandato a hacerse cargo justamente de este tipo de problemática. En particular, este proyecto ha cumplido muy bien con lo que se propuso. Le pregunté a Andrea y también a Laura, le pregunté qué va a pasar con el proyecto, cómo sigue y eventualmente cómo se consigue más financiamiento para poder completar aquellos espacios donde es necesario completar todavía, pero culminar con lo que uno espera, que es la transferencia completa del conocimiento generado a las empresas, a las comunidades, a las autoridades. Creo que ahí se cierra finalmente el círculo virtuoso que nos va a permitir como sociedad enfrentar de mejor manera estos desafíos gigantescos y cada vez más complejos que estamos enfrentando. Pero creo que es un lindo ejemplo de cómo la asociación entre la academia, las industrias y la autoridad política permite tomar un problema complejo y generar información valiosa que finalmente es transferida a la comunidad que puede disfrutar de los beneficios del conocimiento producido. Es probablemente una forma muy bonita de ver cómo la ciencia finalmente se conecta con la ciudadanía, llevándole soluciones complejas para problemas complejos. Finalmente, esta forma de pensar y esta forma de visualizar nuestras actividades debería quedarse con nosotros. Esto es una invitación para que evaluemos nuestra vida desde el punto de vista de la sostenibilidad, entendiendo que tiene estos tres componentes: el ambiental, el social y el económico. La NASA sigue buscando vida en otros planetas. Usualmente cuando busca vida, lo que busca es agua, porque la vida como la conocemos acá requiere agua. Pero hasta ahora, en la vastedad del espacio, no hemos encontrado otro lugar como este. En el fondo tenemos solo una casa, no hay dónde cambiarse si todo colapsa. Y este es también un llamado, por lo tanto, a que nosotros cambiemos nuestra forma de vida, porque lo que estamos enfrentando es una amenaza tremenda. Y ciertamente la ciencia y la tecnología tienen un rol tremendamente importante para tratar de resolver ese desafío. Quiero terminar agradeciendo nuevamente la invitación, ha sido un placer estar con ustedes. Les dejo mi correo de contacto en caso de que me quieran mandar un regalo o algo así, bienvenido. Y por supuesto mis contactos en redes sociales y algunos de los libros que he publicado. Nuevamente muchísimas gracias por la invitación y estaré encantado de contestar y discutir con ustedes algunas preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Si tienen preguntas, les puedo ofrecer el micrófono. Este es el importante, porque es el que está saliendo por la transmisión, así que pueden mandar saludos. Ustedes hacen la pregunta con este micrófono y luego vuelve para poder contestarla. Así que si quieren participar, levanten la mano. Por allá.
Hola Gabriel, saludo a mi mamá si me está escuchando. Hay un viejo dicho que lo he escuchado varias veces, que dice que la historia enseña, que la historia nada enseña. ¿Cómo ves tú para el futuro en las políticas, sobre todo ahora que estamos enfrentando, o mejor dicho, va a subir un nuevo gobierno? ¿Cómo debieran estas enseñanzas caer en políticas públicas? Porque si uno revisa la historia, claro, va a sacar ejemplos quizás más dramáticos de los que ha demostrado. Y Chile quizás debe tener más de alguno similar, de seguro. ¿Cómo ves que estas enseñanzas y estas situaciones se pueden de alguna manera hacer carne en políticas que no volvamos a repetir los mismos errores? Es una excelente pregunta, porque efectivamente pasa todo el tiempo. Las vacunas nacieron en 1796. 1796. Las inventó un médico inglés llamado Edward Jenner, que era un médico rural en Inglaterra. En esa época las vacunas, Jenner inventó una vacuna contra la viruela, se producía a partir de las vacas. Había una enfermedad en vacas que era muy parecida a la viruela humana, y a Jenner se le ocurrió inocular gente con la enfermedad de las vacas. Y con eso quedaban protegidos de la variante humana. Esa enfermedad se llamaba variola vaccinae, la viruela de las vacas. Las vacunas se llaman así porque vienen de las vacas, literalmente. En 1798 publicó un libro con sus resultados. En 1805, 7 años después, apareció en un diario en Inglaterra una caricatura que mostraba gente que era vacunada y le salían vacas por las orejas. Y 50 años después había un movimiento antivacunas formalmente establecido en la Inglaterra victoriana. Tenían asambleas, tenían socios, recaudaban dinero, inventaron los memes, los imprimían, sí, pues. Tenía una campaña comunicacional impresionante, hubo protestas. ¿Ya? El movimiento antivacunas no nació ahora, no es algo nuevo. El movimiento antivacunas nació con las vacunas, literalmente. Y conocemos por qué nació, sabemos más o menos cómo se generó, cuáles eran las inquietudes que habían, y hoy seguimos peleando esa misma batalla, siglos después. El problema que hay, Gastón, y que se relaciona con tu pregunta, es que ese problema de los antivacunas no es biomédico, no es un problema biomédico. No sacamos nada con tener biólogos moleculares o inmunólogos, porque no es biomédico. Es un problema social, antropológico y psicológico. En el fondo, tenemos que abordar estos problemas complejos con una visión amplia. Cuando la gente pregunta ¿para qué sirven las ciencias sociales? Para eso, para resolver ese tipo de problemas. Eso implica que nuestros equipos y las personas que estén a cargo de tratar de trazar el rumbo tienen que tener la visión más amplia posible con respecto a un problema. Porque muchas veces un problema que es de ingeniería es en realidad un problema humano. Me contaron una historia, y me la contaron, y voy a decir que me la contaron, no sé si es cierta, pero me la contaron. En un pueblo del norte tenían graves problemas con las cocinas. Eran todas a leña. No había otro acceso a energía, entonces leña. En el norte, plantas leñosas en el norte, estaban desapareciendo. Y además producía humo, contaminación, enfermedades, entonces, proyecto. Cocina solar. Fantástico, norte, luz solar, mucha irradiación, fin a las cocinas a leña. Fantástico. Llegan las cocinas solares y quedó la escoba. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió llevar un antropólogo. Los hombres de esas comunidades, el único trabajo con el que aportaban a la cocina era llevar leña. Las cocinas solares los jubilaron y eso generó conflictos en los hogares. Si no ven así nada, pero si la leña yo traía, ya no puedo. ¿Te das cuenta cómo una solución que no tuvo en cuenta toda la complejidad del problema generó una solución totalmente incompleta? Y ese es el problema. Lamentablemente nos cuesta ver lo complejo que es un problema y muchas veces es mucho más ancho de lo que pensamos. Entonces tengo la sensación de que nuestros equipos tienen que ser más anchos.
y tienen que incorporar otras visiones, incluso aquellas que son contraintuitivas, porque hay parte del problema que no estamos viendo. Y eso se vincula con lo que tú decías. Muchas veces parte con que el que toma la decisión conoce los últimos 50 años de su área, pero no conoce qué pasó hace 3 siglos, por ejemplo. Que esto es un problema recurrente y que tiene que ver, y que es algo cultural, y lo conversamos antes. Los problemas culturales son súper complejos. Entonces tengo la sensación de que por ahí puede ir un poco esta solución. Entender que estas problemáticas son tan complejas que requieren una visión tremendamente multidisciplinaria. Y rara vez un problema de biología molecular se resuelve solo con biología molecular, o de ecología solo con ecología. Requiere la participación de otras áreas, porque las ramificaciones de esos problemas son más complejas. Eso. Permiso. Bueno, gracias Gabriel por la presentación, me ha gustado mucho y valoro mucho la facilidad que tienes de palabra, que seguramente haces lo que a nosotros nos cuesta tanto llegar, que es al público en general, y de ahí se aprende. Pero mira, en el ejemplo que has puesto de Nauru, donde la explotación de recursos incontrolable pues da lugar al colapso de esa propia isla, ¿no? Veo que hay una dificultad. En el ejemplo es del libro, está muy bien hecho. Y no es siquiera una crítica, pero veo, por ejemplo, que aquí hay una problemática que si esa población se acostumbra a vivir con tantos recursos, donde el Estado les provee todo lo que necesitan, y aquí puede haber una analogía con, por ejemplo, la industria que está asociada, por ejemplo, en nuestra región, donde evidentemente tenemos un gran patrimonio forestal, pero es eminentemente extractivo y da lugar a estos incendios, que, por cierto, me parece que estamos ante la antesala de una catástrofe gigantesca, porque los incendios que vienen ahora no se van a parecer mucho a los que teníamos hace 30 años y tenemos un paisaje horrible para ello. Y yo aquí hago de Cassandra y espero equivocarme, pero me da la sensación de que no. Lo que quiero decir es, en tu experiencia como divulgador, ¿cómo haces ver a una población que trata de aprender del pasado, por ejemplo, con el ejemplo de Nauru, pero cómo puedes hacerles ver que viviendo tan bien en el sentido que los habitantes de Nauru, que es el ejemplo más extremo, vivían sin ningún problema, cómo puedes hacer cambiar el paradigma desde el punto de la divulgación para que digan, oye, que hay que cambiar la forma en que hacemos las cosas? Entonces, me gustaría ver cuál es tu visión. No pretendo que tengas la solución de plata, pero sí cuáles pueden ser las estrategias a seguir. Gracias. Gracias. Es un problema sumamente complejo porque cuando estamos bien no pensamos en nada más. Tú mencionaste lo de Nauru. O sea, imagínense vivir en un país donde no hay que trabajar. ¿Qué te importa de dónde sale el dinero? Están degradando la isla, pero eso es un problema del futuro. No es mío ahora, es mío de 20 años más. Si yo les ofrezco ahora, esto es un ejemplo, no estoy haciéndolo, si yo les ofrezco 200.000 pesos ahora, insisto, es broma, o 300.000 pesos en 6 meses más, ustedes van a querer 200.000 pesos ahora, porque nos gustan los beneficios ahora, no en el futuro. Por eso, entre otras cosas, nos tienen que obligar a ahorrar para la vejez. Pues si fuera voluntario, oh, pero si falta mucho, y estaríamos así 40 años. Tiene que ver un poco con cómo funciona nuestro cerebro finalmente. Y por eso que es tan complejo cambiar ese tipo de conductas, porque contradicen lo que uno naturalmente quiere hacer. En el fondo estás en un lugar que está lleno de comida, lleno de recursos, y no tienes que gastar un peso. Dices, fantástico. No te pones a pensar de dónde salió eso. Y creo que por ahí va un poco el asunto. Cuando esta mañana se levantaron y abrieron el refrigerador y sacaron leche para hacerse un café con leche o lo que tomen en la mañana, ¿pensaron en la vida de esa caja de leche? No, uno va a sacar la leche, sirve leche y la... Pero si uno se pone a pensar en todo lo que tuvo que pasar para que ustedes hoy en la mañana se pudieran servir un vaso de leche, se les caería el pelo. Yo lo pensé, por eso estoy ya en ese camino. Porque es impresionante. Y eso con todo, abren el grifo de agua y sale agua. Y yo dice, pero es un gesto tan...
y no te lo cuestionas. Uno de los problemas de la ciencia es que funciona aunque yo no la entienda. Si voy al médico y el médico me dice, tiene que hacerse una resonancia magnética. Perfecto. Explíqueme cómo funciona una resonancia magnética. Y usted dice, no tengo idea, no se puede hacer el examen. ¿Se imaginan que fuera así? O que se van a subir a un avión y el piloto les pregunta, disculpe usted, ¿cómo se sostiene el avión en el aire? No tengo idea, bájese, no puede subir, no puede volar. Solo vuelan los que entienden cómo... Sería terrible. Es maravilloso que la ciencia funcione aunque yo no la entienda, pero al mismo tiempo es una maldición porque me exime de entenderla. Es un problema que tenemos con la comunicación de la ciencia. Y con nuestra vida moderna pasa lo mismo. Yo abro el grifo y ¿cuántos saben cómo funciona este aparato? Ah, sí, pero ¿me lo pueden explicar? Tengo idea. Yo prendo esta cuestión y funciona, me llegan mensajes. Y yo aprieto un botón y me comunico con alguien que está en China. Tengo idea cómo pasa. Ese es el problema. No tenemos realmente conciencia de lo que implican nuestras acciones aquí, de cómo ocurren las cosas. Y claro, cambiar eso es súper difícil, porque uno puede decirle a usted, oye, tengan más conciencia de lo que hace. ¿Cómo te detienes cuando toda tu vida está corriendo? Porque no te puedes detener, porque está el trabajo, está la familia, están los amigos, siempre pasa algo. Entonces, finalmente, lamentablemente, tiene que ver con nuestro modo de vida. No tenemos tiempo suficiente para entender las externalidades de nuestras acciones, de nuestros gustos, de nuestros lujos. Tenemos poca conciencia de cómo es la vida en otras partes. Entonces, como no entendemos esas complejidades, damos por hecho que siempre van a estar ahí, siempre han estado, y siempre van a estar. Y lamento mucho tener que estar de acuerdo contigo. Creo que nuestras condiciones actuales, y lo hemos visto en otros países, lo que pasó en California, están señalando que vamos a tener eventos catastróficos. Y el problema es que, insisto, pasa lo mismo. Miren, hace 13 años atrás, un grupo de virólogos publicó un paper analizando coronavirus en murciélagos en China. Y ese paper termina con una frase que dice, literal, esto es una bomba de tiempo. Literal, textual, está en el paper. Encontraron lleno de coronavirus los murciélagos de la herradura en el sur de China. Y los científicos dicen, esto es una bomba de tiempo. Y aquí estamos. ¿Es sorpresa? No. Hay un grupo de gente que lo tenía súper claro. El problema es que siempre hay una urgencia más. Es como, oye, hay 3 incendios ahí y oye, acá va a haber un incendio. Dice, no, pues sí, están esos de allá. Entonces, es súper complejo. Y se relaciona un poco con lo que decía Gastón recién. Requiere multidisciplina. Porque finalmente muchos de estos cambios son culturales también, que son los más difíciles. Y por lo tanto, ya no solo tienes que comunicar, tienes que persuadir. Y ese es un ejercicio que es distinto. Fíjense que la divulgación de la ciencia no es lo que yo hago. Yo partí como divulgador. La divulgación es un ejercicio vertical. Yo les cuento a ustedes, divulgo al vulgo, a los que no saben, yo te entrego mi conocimiento. La comunicación de la ciencia es distinta. Yo tengo que persuadir a alguien a que se vacune. Pero no lo voy a persuadir con un Nature. No le voy a decir, ya, te falta leer. Dice, no. ¿Por qué no te quieres vacunar? ¿A qué le tienes miedo? Tengo que entenderte. Hay un ejercicio de empatía intelectual. Es mucho más complejo que sencillamente entregar información. Y para allá tenemos que movernos entonces. Tenemos que convertir esa información en ejercicios de persuasión. ¿Cómo yo convenzo a alguien de que está tan cómodo ahí, de que tiene que moverse? Lo tengo que persuadir, po. El problema es que además los científicos tenemos un problema que es nuestro, que es de... Todo tiene barra de error. ¿Vieron la película Don't Look Up? Los que la hayan visto. La probabilidad que el cometa choque con la Tierra es del 99,98%. ¿Qué responde el político? Ah, no es el 100%. No, porque en ciencia nada es cierto. La ciencia no es el ejercicio de la verdad. Es el ejercicio de achicar la incertidumbre. Hay que explicar por qué también eso, por qué pasa eso, y tenemos que... Nos va a pegar. Sácale la barra de error porque te la van a entender mal. Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, científico de laboratorio, decía,
una frase que escuchó en una de las COP. La ciencia, cuando se mete en política, se convierte en un deporte de contacto. Porque tenemos que ir a convencer, hay que ir a persuadir. No puede llegar con el más o menos, porque hay escenarios donde estamos muy seguros que eso va a ocurrir. Entonces, no es solo comunicar, hay que persuadir. Y eso, de nuevo, es complejo, pero se puede hacer. Primo. Último. Gracias, Gabriel, por la charla. Mi pregunta es la siguiente, una preocupación. Veo a los niños chicos muy conscientes con el medio ambiente. O sea, a mi hija esto no le tocáis un bicho sin que ella te aleguen que estáis dañando una cadena alimenticia. Pero después veo a la siguiente generación, esta gente, estas personas que tienen como entre los 15 a, digamos, 40 y algo años, que están muy metidos en esta cosa actual del metaverso. Entonces, por ejemplo, un poco lo que dice Gustavo, el otro día fue el incendio de Quillón, y yo veía por las redes sociales todos, apaguemos los incendios, hagamos algo por los incendios, pero no veía a nadie, no sé, podando, raleando. Entonces mi pregunta es cómo lo hacemos salir de ahí, porque claro, la película que tú mencionabas es muy buena, o sea, evidencias sobran, pero como que la gente no reacciona y usa este tema de las redes sociales como para tratar de hacer cosas en bien del planeta, pero nadie le explica que eso no resulta tanto. O sea, ¿qué hacemos con respecto a eso? Hay una respuesta que es fatalista. Siempre hay una respuesta fatalista. Estamos sonados. Es generacional, no hay mucho que hacer y son conductas, es difícil cambiarlas, y tal vez hay que ponerle énfasis a estas generaciones más jóvenes que tienen un chip distinto al nuestro. Piensa tú que la presidencia se acaba de saltar a nuestra generación. Yo soy generación X, nací en el 75 y saltamos. Ahora es millennial el que es presidente. Y nos pasó de alto. Y a lo mejor es bueno. Son formas de ver el mundo distintas. Y además es súper cómodo. Tú piensas que estás haciendo algo cuando tuiteas o cuando subes una foto a Instagram con el incendio de fondo. Dices, miren este desastre. Pero si es nuestro, también es tuyo el de la foto. Y también hay paralelos con la pandemia. La pandemia es un problema de salud pública. Es un problema colectivo, es un problema de todos. Estábamos todos con mascarilla acá. Pero nuestras sociedades modernas, las occidentales sobre todo, son salvajemente individualistas. Lo único que importa es lo que yo quiero. Y mira lo que pasa en Estados Unidos. La gente no se vacuna porque no quiere, no usa mascarilla porque no quiere, porque es su libertad. Es una libertad muy malentendida. Muy malentendida. Pero ese mismo individualismo nos lleva un poco a esto. Son problemas del resto. El problema es mío cuando se quema mi casa, pero no cuando se quema el bosque, porque no es mío. Es complejo, pero eso requiere, tengo la sensación, partir desde la más tierna infancia y tener estas ideas claras desde el colegio. Es ahí donde se producen los grandes cambios, tengo la sensación. Estos cambios de conducta son súper complejos, particularmente cuando es tan fácil tuitear un hashtag y cooperé, ¿cierto? Que se acaben los incendios. Listo. Se acabaron los incendios. Eso no pasa, ¿cierto? Y como que este activismo y el salir, como decís tú, ir a recoger basura, por ejemplo. Ir a recoger material de raleo que queda ahí, que yo sé que contribuye. Es complejo. Entonces, es un problema cultural gigantesco. Insisto, tal vez un poco deprimente mi respuesta, pero creo que hay un cóctel ahora, así que ideal para la depresión, ¿no? Pero puede ser una cosa cultural, generacional y muy difícil de cambiar. Pero, tú lo identificaste muy bien, en los más chicos el chip es distinto, y eso no hay que perderlo. En el fondo, seguir motivando esa forma de pensar, porque vivimos todos arriba de esta roca, y a veces hacemos cosas ridículas. Hay un señor que yo admiro mucho, Carl Sagan, astrónomo estadounidense, gran comunicador científico, murió el año 96. Y él estuvo a cargo de varias misiones en la NASA
Y una de ellas era una misión que llevó una sonda a los confines del sistema solar, la Voyager. Y cuando la sonda iba a la altura de Saturno, Carl Sagan se dio cuenta que por esas cosas cósmicas, todos los planetas del sistema solar estaban en un rincón. Y dijo, oye, ¿y si tomamos una foto? Dijo, oye, qué buena idea. Hicieron que la sonda girara. Y la sonda giró y tomó una foto de todo el sistema solar a la altura de Saturno. Y en esa foto se ve la Tierra. Un píxel. Con esa foto Carl Sagan escribió un libro que se llama El punto azul pálido. Y esas reflexiones sobre eso dice, qué increíble pensar que a esta distancia, en ese entorno, a la altura de Saturno, la Tierra es un punto. Y qué tremendo pensar que de vez en cuando los habitantes de un rincón de ese punto matan a habitantes de otro lugar del punto por una fracción del punto. No tiene sentido. Por eso que la perspectiva es tan bonita. Porque te permite entender que ¿qué importa? ¿Cuáles son los problemas realmente importantes? ¿Te das cuenta? Y esa es la visión que hay que mantener en los niños. Que se den cuenta que es nuestro plan, es nuestra casa. No es solo mi pedacito. Pues estamos todos aquí mismo. O sea, la órbita de la Tierra es una sola. Y nos estamos todos moviendo con ella. En ese disco plano que gira alrededor del Sol. No, mentira. Pero yo creo que es eso, hay que fomentar estas actitudes en los más pequeños, porque ellos mismos son muy buenos embajadores. Y como tú dijiste, te ven y te dicen, oye, no hagas eso. ¿Ya? Y eso va a contribuir ciertamente a que vivamos en un lugar que es mejor. Gracias. Última pregunta, ¿era cierto? Sí, gracias.